a que en muchísimos años se declaró la abolición de la esclavitud, nuestra sociedad nuevamente está hablando de ella. Quizás sí, de una manera distinta, pero bajo un mismo concepto. Personas que se apropian de otra para tratarlas como una mercancía. Hoy en Identidad LP hablaremos de la trata de personas y así comenzamos. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Identidad LP. Recién en la intro de nuestro programa hablábamos sobre la trata de personas. Para ello y para conocer más sobre la temática, invitamos a la concejal Poli Triten. Bueno, concejal, gracias por recibirnos en su oficina. No, muchas gracias a ustedes. Ustedes saben que yo soy una eterna agradecida del periodismo, porque este tema debe ser dado a conocer al público. Cuando pensamos la temática, obviamente pensamos en usted, porque no es algo que, si bien ahora retomó lugar en los medios por el observatorio, que ahora vamos a estar explicando qué es, hace muchísimo tiempo que usted viene luchando con esta temática. Primero quiero hacer una aclaración, que recién estábamos hablando, la diferencia entre trata de blancas y trata de personas. Sí. En realidad el código dice trata de blancas y es porque en el momento que ustedes saben que el código es viejo, pero esto se podría haber corregido, ya que se corrigen tantas cosas del código. La trata de blancas estaba prohibido en el país y estaba penado. Las demás razas no importaba, formaban parte de la mercancía. Cuando vos decías en la intro, ¿estamos hablando de la esclavitud? Sí, estamos hablando de la esclavitud, esa es la realidad. Y en ese concepto es que se ponía trata de blancas, se castigaba al que raptaba o tomaba a una mujer blanca para cualquier fin, y en general era para la explotación sexual, ¿no? Y las otras eran esclavas, no importaba para qué fin se las utilizara, ni cómo. O sea que cualquier abogado medianamente vivo, tomando el código, si no se trata de una persona blanca, se podría decir que no está penado. Digamos que está en la ley corregido ya, en la ley contra la trata de personas, pero sí, debería corregirse en el código, exactamente. Concejal, ahora sí vamos a hablar de el Observatorio Municipal. Tiene un lindo nombre. Queremos saber de qué se trata y cómo va a funcionar. Bueno, yo te digo de qué se trata y esperemos que funcione. Porque por ahora ha ido a algunas comisiones. Lo primero que tengo que decir para que se entienda por qué hacemos esta ordenanza es que no hay manera de consignar políticas ni consignar dinero para que esas políticas se lleven a cabo si no tenemos datos fehacientes. Y la verdad que lo que falta en la trata de personas es datos fehacientes. No tenemos estadísticas, no hay forma de hacerlas. En realidad yo reconozco, y aún le reconocemos en la ordenanza, que no es una temática fácil porque es absolutamente delictiva. Entonces no es tan fácil hacer una estadística. No estamos diciendo cuántos niños pobres van al hospital, estamos diciendo cuántas personas están en estado de esclavitud. Pero sí se pueden hacer crear un observatorio que estudie este tema, cómo lo estudia, y los estudia por no solamente las estadísticas que están puestas dentro del observatorio, sino en este observatorio son todos los datos útiles de esta situación, la situación de trata de personas. ¿Cuáles son los barrios de mayor riesgo? ¿Cuál es la población en mayor riesgo? Que en realidad es toda la población, pero siempre. Primero, ¿cuáles son las edades de mayores riesgos? ¿Cuáles son los medios de la nueva tecnología que ayudan a los delincuentes de redes a cooptar a las personas? Por ejemplo, los nuevos elementos que uno se maravilla y los usamos todos, Facebook, los nuevos elementos de la tecnología de comunicación, ayudan muchísimo y hay pocas maneras de hacerle prevenir a los padres, si no es a través de esto que hemos creado, donde estamos pidiendo en ese laboratorio que además se difundan los datos, se difundan las posibilidades de riesgo que tienen los hijos.
Sí, los chicos esto de que les cuesta tanto entender de que no tienen que chatear o hablar mediante cualquier red con gente que no conocen. Al parecer eso cuesta mucho y los padres, capaz que el control no está del todo como debe ser, pero vemos nenas muy chiquititas que han desaparecido por este contacto que hacen mediante una red. Totalmente, la usan absolutamente las redes. Es muy difícil controlar, pero si los padres no saben de qué se trata, es menos. También tenemos la otra, que el conocimiento tecnológico a veces no lo tienen los padres. Entonces, el que tiene la responsabilidad es el Estado. De dar a conocer a publicidad, mire, su hijo está en riesgo en esta situación, controle tal cosa, qué es lo que tiene que controlar, cómo lo tiene que controlar. Tiene la obligación el Estado, porque la protección de las personas está dada y debe hacerlo el Estado. No estamos diciendo que los padres no tengan un control, pero sí a los padres les tienen que enseñar qué es lo que está pasando, cómo está ocurriendo. Vos fíjate que la sociedad no está enterada de todas estas cosas. Vos les decís al común de la gente, cuando nosotros decimos que hay que atacar a la prostitución, ¿por qué? Porque la universidad ha dado una charla, ustedes no sé si la han visto, han venido fiscales, un fiscal nacional, un fiscal federal. En esta charla, ¿qué dicen? El 98% de las víctimas son mujeres y con fines de explotación sexual. Con fines de explotación sexual. Lo que está prohibido en este país es la explotación sexual. Y si hablamos de mujeres y también de muy corta edad. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Ahora, nosotros en nuestro país ya tenemos hoy lo que hay en el este, que sabemos, los que trabajamos en trata, que hay en los países del este, en los viejos países de la vieja URSS, y también en Asia, que es el delivery de niños. Lo tenemos. Hay hoteles que ofrecen, ustedes saben, una cartografía de mujeres. Por supuesto, todo esto es ilegal. Estamos hablando de explotación. Y mucho más cuando es una explotación de niños. Bueno, hay que coordinar políticas. Todo esto nosotros lo tenemos que estudiar y lo tenemos que estudiar desde un lugar que sea oficial. La otra cosa que pide el observatorio es que esos datos, porque ¿qué pasa? Los datos están dados, en distintos estamentos del Estado tienen distintas secretarías que estudian, qué sé yo, justicia, derechos humanos, habla de los rescates, dice hemos rescatado 1000 mujeres. Nadie más que ellos sabe cuáles son, dónde están esas mujeres, cuántas son extranjeras, cuántas son nuestras, dónde están las nuestras, cuáles son las zonas de cooptación. Esto es lo que va a estudiar el observatorio. O sea, el observatorio es para estudiar la situación social de la región. Ojalá, nosotros lo hacemos en La Plata, ojalá se extienda a la región. Yo intento que las políticas que se toman en La Plata también las extendamos a las ciudades vecinas. Es muy difícil eso, hay que tratar de encontrar a alguien que esté dispuesto a trabajar este tema y que esté involucrado en este tema. En general tienen que ser mujeres, porque como las víctimas en su mayoría son mujeres o niños o niñas, y la madre es, y no estoy despreciando a los hombres, al contrario, para los hombres tengo un capítulo también, que es la de los clientes, que también en su gran mayoría son hombres. Pero ancestralmente la que defiende la cría, la que defiende el hijo es la mujer, y fíjense ustedes, si ustedes miran y hacen un estudio de las organizaciones sociales que son las que han metido este tema y lo han puesto en agenda. En realidad, las organizaciones sociales, vos me hablabas de Susana Trimarco, con el caso de Marita Verón, se lo decimos al público por si no sabe, pero hay muchas organizaciones, la Red de Alta al Trato en Argentina, no me estoy acordando de un nombre que es importante, Alameda, hay muchas organizaciones que trabajan con este tema, y las que han puesto este tema en agenda han sido las organizaciones. Concejal, tenemos que ir a un corte. Nos vamos a despedir por unos minutitos con unas palabras: políticas coordinadas. Eso es lo que se necesita en esta temática. Enseguida regresamos. Realpolitik, el sitio de noticias más visitado de la región capital. Realpolitik. Toda la política de La Plata, Berizo y Ensenada, si ocurre, está aquí. Realpolitik. Foster, cumplimos 6 meses. Vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 8 y 54. Show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros.
La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39. En la web www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. Continuamos en Identidad LP. Hoy estamos hablando de la trata de personas y recién la concejal nos comenzó a explicar cómo funcionaría o cómo se espera que funcione en la ciudad un observatorio. Concejal, algo que dijo en el otro bloque me quedó este tema de la falta de conocimiento. Cuando he visto lamentablemente a los familiares, al momento de que una persona allegada a ellos desaparece, no saben qué hacer ni Exacto. Nadie les dice qué hacer tampoco. Exacto, eso es lo que nosotros decimos. Ustedes se acuerdan que había una comisión el año pasado funcionando, provincial, que era una comisión de asesoramiento. Yo personalmente creo que, considerando que este delito es el tercero en ingresos económicos en el mundo, ¿no? Está primero la droga, segundo las armas y ahí nomás la trata de personas. Ahora hay otro fenómeno más, que los carteles de drogadicción también están metidos en las redes de trata de personas porque es un combo, digamos. Leía... Sí, lo que hablábamos fuera de aire es que las chicas son drogadas, son maltratadas y otro montón de cosas. Sí, bueno, el tratamiento, el ablande, como le llaman ellos, y la prolongación de esa esclavitud es desde el maltrato. Y el maltrato es de tal manera que la víctima termina creyendo que la única persona que la puede ayudar es su propio victimario, con lo cual cuando logramos rescatar algunas, la primera cosa que hace la víctima es defender a su victimario. Y porque esa fue la persona durante muchos años que es la única que por ahí no solamente la castigó, sino que de vez en cuando le hizo un mimito, el único. Entonces, y además ella siente que si tiene alguna discordia con él, va a ser más maltratada aún. Entonces termina mimetizándose con esa persona. En cuanto a, vos decías... El tema de qué hace una familia, o sea, la falta de conocimiento al qué hacer. Yo te decía que esta comisión, porque ¿qué hacen? Llaman al 911. El 911, si quiere funcionar bien en este tema, tiene que poner una línea directa con personas que estén en conocimiento del tema. Tiene que ser una línea aparte. No puede ser la misma que denuncia que se le está inundando la casa, que está una persona ingresando a su casa, porque no es el mismo tratamiento el que tiene que tener una persona. Primero, tenemos que aplicar el protocolo de trata. El protocolo de trata que dice que tenés que cerrar, entre otras cosas, que tenés que cerrar todas las salidas. La primera cosa que no se hace. La segunda cosa que hay que hacer, que hay que poner y que no está, es un cuerpo de policía. Yo creo que tiene que ser femenino, por una cuestión de la confianza de las víctimas y por una cuestión del compromiso de la mujer en esta lucha que es, si bien no es de género, porque hay niños y adolescentes víctimas también, insisto, la gran mayoría son niñas, adolescentes y mujeres. Entonces,
la víctima tiene más confianza. Primero, sabemos que hay, o que hubo durante muchos años, yo creo que sigue habiendo connivencia con la policía. La prostitución fue un negocio de la policía. El que no quiera ver esto, partimos de un dato equivocado. Y si partimos de un dato equivocado, partimos de políticas equivocadas. Sí, también un poco de sentido común, que uno dice, ¿cómo puede ser que yo veo este cabaret que está en la esquina de mi casa funcionando hace tanto tiempo y que nadie más lo vea? Nadie más lo ve, exacto. Esa es la cuestión. Pero además, esta cosa de la prostitución que es total, son otras. Es decir, no podemos ver en la mujer que está obligada o no a ejercer la prostitución. Yo creo que todas están obligadas, pero es desde mi concepción. Creo que todas están obligadas porque nadie quiere ser prostituta. No es mentira eso. O está obligada por las circunstancias, o en la gran mayoría de los casos está obligada porque alguien la mete en esa red y después ¿cómo la sacás? ¿Qué piensa, concejal? Usted está diciendo esto de sentirse obligado. Ahora que se habla tanto de esta prostitución VIP y tantas jóvenes, tantas vedettes, salen a decir, no, bueno, sí, nosotras, por un regalo, por un intercambio. ¿Cómo cree que llega eso a la sociedad? A mí me preocupa la banalización que significa eso de la prostitución. Yo voy a ser muy dura en este tema. El tema de las modelos o de la gente famosa, y también de algún programa de televisión donde la mujer es tratada como un objeto, esta es la verdad, entonces banaliza todo vale. Entonces las otras, que son la gran mayoría de víctimas que no están en el VIP y que no son tratadas con el regalito de oro y que son esclavizadas por un hijo de su madre, casi una mala palabra, o por varios, o por toda una red de delincuentes, que está drogada, que está martirizada, que le han sacado la identidad, que la han cambiado de país, que no tiene a quién recurrir, ni ella ni su familia, porque por ahí la familia está fuera del país o dentro de, en algunos casos y en muchos casos, la propia familia está involucrada en la venta de esta persona. Esta también es una realidad. Entonces, que aparezca una modelo diciendo que esto vale, es un ejemplo como que no pasa nada, que en realidad hay una elección. Yo creo que esto no es casual. Yo creo que nada en este negocio es casual. Creo que es una de las distintas formas que tienen estas redes de lograr que se banalice y que nadie vea el problema real donde está. Bueno, tenemos que ir a otro corte. La verdad que el tema está muy interesante, así que enseguida regresamos. Realpolitik, el sitio de noticias más visitado de la región capital. Realpolitik. Toda la política de La Plata, Berizo y Ensenada, si ocurre, está aquí. Realpolitik. Foster, cumplimos 6 meses. Vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 854. Show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39. En la web www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño.
El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. Continuamos en Identidad LP ya en nuestro tercer bloque y a medida que hablamos con la concejal nos damos cuenta de la falta de conocimiento que hay sobre la temática. Tratemos de aclarar algunas cuestiones. Concejal, ¿cómo va a funcionar este observatorio con relación a la Municipalidad de La Plata? Bueno, nosotros estamos pidiendo que este observatorio tenga un cuerpo de profesionales. Que son aquellos que son todos, pero en realidad lo que queremos son aquellos que pueden ayudar o hacer un estudio concreto de la sociedad. Claro, lo que hablábamos fuera de aire, que en realidad son todos, pero no son ninguno, porque dentro de las facultades, todos aquellos que cruzamos o pudimos ir a la universidad, no hay una materia que trate sobre esto. No hay una especialización, no solamente no hay una materia, una cátedra, no hay ni siquiera un seminario, no hay un seminario en trabajo social, no hay un seminario en psicología. Uno busca un psicólogo y en realidad está especializado en la violencia de género o en la violencia familiar, que es violencia también, nadie está diciendo que no, pero que no tiene nada que ver con esto. Claro, son cosas distintas. Pero además no hay un cuerpo de élite, estábamos diciendo eso antes, en la policía, que debería haberlo especializado. Santiago del Estero lo creó, el 80% son mujeres, la provincia, ¿no? O sea, que no es que, qué extraño que es, no, se puede, porque si una provincia que es mucho más pobre que la nuestra puede crear dentro de su policía un cuerpo especializado en búsqueda de persona y en el tratamiento de la víctima, porque esa es la otra cosa, a esa víctima en general se la revictimiza. Esta es la otra cuestión, sale de ahí y el trato social es, bueno, lo primero que hay que cambiar es el lenguaje en cuanto a la información o al trato de la víctima. No se puede seguir diciendo, es prostituta. Entonces, ¿cómo es prostituta? Es una persona que está victimizada, todas, aún las que dicen que es por sí misma. Yo no creo en esa libertad, insisto terriblemente, pero del mismo modo que voy a insistir siempre con respecto a la prostitución. Mientras no pongamos un castigo al cliente, va a seguir habiendo prostitución, y si hay prostitución va a haber trata de personas o explotación sexual seguro. Y decirle también a todas las familias que nadie está exento de esto. O sea, la cantidad de chicas y chicos que desaparecen a diario y que muchas veces terminan en estas redes. Otra cuestión que queríamos aclarar con la concejal, el tema de la denuncia. ¿Cómo se realiza la denuncia cuando un familiar desaparece? Exacto. Y yo aconsejo que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, acá en nuestro caso tenemos al fiscal aquí en la ciudad que abarca varias ciudades. Acá la primera denuncia tendría que ser a la Fiscalía Temática, que es la Fiscalía 4. Tiene que avisar a la comisaría más cercana, porque también la gente a veces no sabe, cuando son barrios alejados, cuando desaparece en un barrio muy humilde, que por ahí la persona no tiene ni siquiera la moneda para venirse hasta la fiscalía, o todo el mundo tiene teléfonos hoy, bueno, a la comisaría más cercana, pero tiene que exigir que se aplique el protocolo de trata. Esto es muy fácil de decir. La persona dice eso y la policía o la fiscalía sabe. Bueno, ahora nosotros estamos pidiendo que se ponga un teléfono en este observatorio, un teléfono que tiene que ser atendido las 24 horas. El municipio tiene un 0800, bueno, que derives de ese 0800 a personas especializadas, pero tienen que ser especializadas, hay que especializarlas. Esto se puede hacer porque todas las ONG tienen conocimiento del tema y todas dan cursos de capacitación.
Porque vos pensás en la angustia de la persona que se le desapareció una hija. Encima va a la comisaría y le dicen 48 horas si te descuidas. Eso ya no es así, porque hay que aclararlo y que hay policías que todavía lo siguen diciendo, no, hay que esperar 48 horas. Eso no es así. Cuando uno desaparece un familiar, inmediatamente se tiene que acercar a la comisaría, a hacer la denuncia y se la tienen que tomar a la denuncia. Sí. Usted tiene mayor conocimiento, cada segundo es de vital importancia. De vital importancia. Si esperamos 6 horas, porque hay que aplicar el protocolo, además, es decir, hay que cerrar las posibilidades, hay que rastrear por los alrededores, hay que rastrear los autos, no se las llevan caminando las chicas, se las llevan en auto. Entonces, hay que aplicar absolutamente el protocolo, pero además hay que hacer, en esto hay que hacer hincapié, porque acá desapareció una chiquita hace poco y terminó estando con el novio, tenía 14 años. Yo digo, bendito sea. Pero lo primero que tenemos que pensar cuando desaparece una niña, un adolescente, una mujer, es que está dentro de una red. Para poder aplicar el protocolo, para poder pedir la autorización para meterse en el Facebook o en los medios de comunicación que tenga, para ver con quién estuvo o con quién está, qué es lo que está ofreciéndole, porque siempre es por ahí, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, cómo entran. Ahora están utilizando, como decíamos al principio de esta conversación, todos los medios de comunicación. Vos pensás que las redes tienen mucho dinero, o sea, pueden y tienen todo el tiempo del mundo para ir captando a las personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar el protocolo, que no te digan, no, tengo que pedir un permiso y que la fiscalía abra a las 12 de la noche, que el juez dé la autorización para que se entre en ese IP y se vea qué es lo que ha estado haciendo y con quién se ha estado comunicando esa criatura. Si después es el novio, gracias a Dios. No importa, nunca va a ser, porque ¿sabés qué te dicen? Nosotros gastamos recursos humanos y económicos, bueno, pero nunca va a estar mal gastado si es todo lo contrario, si esa criatura es una víctima, porque si pasan 6, 7, 8 horas, y es muy difícil encontrarla si está dentro de una víctima de trata. Concejal, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, lamentablemente nos quedaron muchísimos temas para hablar. Queríamos aclarar quizás los más básicos y de qué se trata este observatorio, que ojalá de acá a un tiempo estemos en el lugar viendo cómo está funcionando. Gracias y los espero en la próxima emisión de Identidad LP. Pese a que en muchísimos años se declaró la abolición de la esclavitud, nuestra sociedad nuevamente está hablando de ella. Quizás sí, de una manera distinta, pero bajo un mismo concepto. Personas que se apropian de otra para tratarlas como una mercancía. Hoy en Identidad LP hablaremos de la trata de personas y así comenzamos. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Identidad LP. Recién en la intro de nuestro programa hablábamos sobre la trata de personas. Para ello y para conocer más sobre la temática, invitamos a la concejal Poli Triten. Riesgo, que en realidad es toda la población, pero siempre... Primero, ¿cuáles son las edades de mayores riesgos? ¿Cuáles son los medios de la nueva tecnología que ayudan a los delincuentes de redes a cooptar a las personas? Por ejemplo, los nuevos elementos que uno se maravilla y los usamos todos, Facebook, los nuevos elementos de la tecnología de comunicación, ayudan muchísimo y hay pocas maneras de hacerle prevenir a los padres, si no es a través de esto que hemos creado, donde estamos pidiendo en ese laboratorio que además se difundan los datos, se difundan las posibilidades de riesgo que tienen los hijos. Sí, los chicos esto de que les cuesta tanto entender de que no tienen que chatear o hablar mediante cualquier red con gente que no conocen. Al parecer eso cuesta mucho y los padres
Capaz que el control no es... Bueno, concejal, gracias por recibirnos en su oficina. No, muchas gracias a ustedes. Ustedes saben que yo soy una eterna agradecida del periodismo, porque este tema debe ser dado a conocer al público. Cuando pensamos la temática, obviamente pensamos en usted, porque no es algo que, si bien ahora retomó lugar en los medios por el observatorio, que ahora vamos a estar explicando qué es, hace muchísimo tiempo que usted viene luchando con esta temática. Primero quiero hacer una aclaración, que recién estábamos hablando, la diferencia entre trata de blancas y trata de personas. Sí. En realidad el código dice trata de blancas y es porque en el momento que ustedes saben que el código es viejo, pero esto se podría haber corregido, ya que se corrigen tantas cosas del código. La trata de blancas estaba prohibido en el país y estaba penado. Las demás razas no importaba, formaban parte de la mercancía. Cuando vos decías en la intro, ¿estamos hablando de la esclavitud? Sí, estamos hablando de la esclavitud, esa es la realidad. Y en ese concepto es que se ponía trata de blancas, se castigaba al que raptaba o tomaba a una mujer blanca para cualquier fin, y en general era para la explotación sexual, ¿no? Y las otras eran esclavas, no importaba para qué fin se las utilizara, ni cómo. O sea que cualquier abogado medianamente vivo, tomando el código, si no se trata de una persona blanca, se podría decir que no está penado. Digamos que está en la ley corregido ya, en la ley contra la trata de personas, pero sí, debería corregirse en el código, exactamente. Concejal, ahora sí vamos a hablar de el Observatorio Municipal. Tiene un lindo nombre. Queremos saber de qué se trata y cómo va a funcionar. Bueno, yo te digo de qué se trata y esperemos que funcione. Porque por ahora ha ido a algunas comisiones. Lo primero que tengo que decir para que se entienda por qué hacemos esta ordenanza es que no hay manera de consignar políticas ni consignar dinero para que esas políticas se lleven a cabo si no tenemos datos fehacientes. Y la verdad que lo que falta en la trata de personas es datos fehacientes. No tenemos estadísticas, no hay forma de hacerlas. En realidad yo reconozco, y aún le reconocemos en la ordenanza, que no es una temática fácil porque es absolutamente delictiva. Entonces no es tan fácil hacer una estadística. No estamos diciendo cuántos niños pobres van al hospital, estamos diciendo cuántas personas están en estado de esclavitud. Pero sí se pueden hacer crear un observatorio que estudie este tema, cómo lo estudia, y los estudia por no solamente las estadísticas que están puestas dentro del observatorio, sino en este observatorio son todos los datos útiles de esta situación, de la situación de trata de personas. ¿Cuáles son los barrios de mayor riesgo? ¿Cuál es la población en mayor riesgo?